Buenas, ¿cómo están? Acá estamos otro martes en este ciclo de fogones transpersonales. Hoy nos toca hablar de Escorpio, estamos en el ciclo Astrología. Nos toca finalmente Escorpio. Espera que me escucho a mí mismo. Y bueno, a las 10 todos los martes transmitimos en vivo, ya estamos acercándonos hacia la recta final de estos encuentros astrológicos. Y terminamos un ratito antes de las 11, cosa de a las 11 irnos para el Zoom a seguir charlando e identificar el signo de esta semana, cómo está en tu carta natal. Así que, bueno, a ver, acá Instagram me queda o muy cerca o muy lejos. Estoy invitando a algunas personas, ajustando a... Mientras voy invitando a algunas personas, les invito a que vayan mirando en su carta donde tienen Escorpio, esa energía escorpiana. Nosotros vamos a hacer hincapié en el arquetipo escorpiano como venimos haciendo hasta ahora, como hacemos siempre. Y es decir, el Sol en Escorpio o el Sol en la casa 8. Vamos a luego pasar por el ascendente o por Plutón en casa 1 y luego por la Luna y algunas otras cosas que también representan algo similar. Así que bueno, llegamos finalmente a Escorpio. En esta estamos. Hola Yasmín, tu ascendente nos tocó hoy. Buenas noches, saluda. Bueno, y acá en Instagram no sé qué pasa que no me transmite. No sé qué pasa que no transmite. No estoy conectado a internet. Pequeño detalle. Bueno. Entonces ahora sí, vamos a ver qué onda con esto. Bueno, vayan contándome dónde tienen Escorpio en su carta. Hacemos todos los martes este vivo y a las 11 cuando terminamos nos vamos para Zoom. Si ustedes me van contando dónde tienen a Escorpio en su carta, yo puedo ir haciendo algunos comentarios para no estar simplemente como monologando, digamos. Así que, bueno, ¿qué pasa con Escorpio y su regente, que es Plutón? A ver, vamos a bajar acá un poco el celular. Y su regente, que es Plutón, Hades, el dios del inframundo, ¿no? Venimos de Libra. Primero eso, ¿no? Que simboliza el encuentro entre los opuestos complementarios. Mírense el video de la semana pasada. Es importante entender esto porque tiene una lógica. Es un sistema simbólico toda la rueda astrológica. Entonces, ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? Escorpio viene de Libra y va hacia Sagitario. Y su complementario es Tauro. Así que todo esto está implicado en ser escorpiano o en ese lugar donde Escorpio esté en tu carta. Todo está implicado. Escorpio no es la armonía que nos representaba Libra, sino que es el choque de los antagónicos. Se atraen para desaparecer el uno en el otro y convertirse, sintetizarse, fusionarse en una nueva cosa. Por eso Libra es vida y Escorpio es muerte. Es una muerte que implica renacimiento, porque de la muerte de esos dos elementos, de ese choque, surge un tercero fusionado que da vida. Pero esos dos elementos previos, que son Libra, que en realidad es la forma en la que el mundo concibe la realidad, es decir, cómo la parte racional de nosotros divide para entender, desaparece. Luego va a venir Sagitario en esta secuencia que le va a dar un sentido a todo lo escorpiano, como vamos a ver. Bien. Escorpio va a representar entonces, dice Caruti, una imperiosa necesidad que las formas tienen de alimentarse las unas de las otras. Como tomo energía de una forma y como entrego energía a la otra. Escorpio va a representar eso. Se comparte la energía. En cambio, Tauro es pura acumulación. Ya que vamos a mencionar un poco los complementarios, es el misterio de cómo la energía se transmite de una forma a otra. Escorpio, mientras que Tauro es simplemente la materialización de energía y la acumulación, ¿no? La energía, cuando es liberada, ¿no? La palabra energía es una palabra bastante confusa, todo un tema con la palabra, los que me conocen saben que no me gusta usarla mucho, pero en física es lo que pone en movimiento algo, lo que pone en movimiento la materia. Hay muchas manifestaciones de la energía, que puede ser el fuego, puede ser el aire, cuando está en movimiento, puede haber energía psíquica.
Y esa energía circula a través de las formas y se transfiere de las unas a las otras. Y de esa manera es como la vida se desarrolla, ¿no? Por eso es que Escorpio está asociado con la transformación. La energía se transforma al pasar de una forma a otra. Genera y destruye. Escorpio va a ser también polaridad, va a ser como una dinámica parecida, pero no igual a Géminis, que con esto de polarizar, pero es una polarización o es una división, es una dualidad que tiene un encuentro y en ese encuentro ambas mueren, como dijimos, para que nazca una tercera. Como les digo, estamos enumerando cualidades, primero más bien teóricas, para entender de qué manera se va a dar en nosotros patrones de conducta o arquetipos, para simplificar lo que es un arquetipo, un patrón de conducta, en relación a estas ideas, que si quieren pueden ser filosóficas o incluso místicas, pero eso tiene más que ver con Sagitario. En Escorpio yo vivencio esto de una manera, pero yo ahora enumero algunas cualidades que se van a convertir en cosas cotidianas de la vida, pero para que se entienda y no ir directamente a decir, bueno, Escorpio tal o cual cosa, no. ¿Qué simboliza y por qué eso se ve reflejado en un tipo particular de situación, de espacio, de lugar, de dinámica, de comportamiento en nuestras vidas? ¿Qué es lo escorpiano en nuestras vidas? Por eso la invitación que yo les hago es a que, independientemente de la carta astrológica y de dónde esté Escorpio, ustedes vean qué les pasa con esto, con esta temática humana, inherente a la humanidad que vamos tocando. Bueno, la otra gran temática de Escorpio es la muerte, ¿no? Nosotros vemos que en los signos anteriores no hay vida. Venimos viendo cómo se muestra lo que estaba oculto anteriormente. Acá por mes aparece este axioma que dice que la propia vida contiene el germen de la muerte, ¿no? Esta idea freudiana de Tánatos y Eros, ¿no? De la muerte y el amor, la vida y la muerte. Bueno, todo tiene dentro de sí este germen y Escorpio esto lo entiende muy bien. Esta interacción entre vida y muerte tiene que ser muy intensa para producir esta transferencia de energía. Esto también se ve en la termodinámica, ¿no? La energía pasa de donde hay más a donde hay menos y siempre está en continuo movimiento. Cuando no hay movimiento, no hay vida, hay muerte. Acá hay movimiento. Lo que pasa es que la mente, en Escorpio, con su intensidad, sino que la mente lo percibe como muerte y se olvida que la muerte es vida, es renacer, es, como se suele decir, este ciclo vida, muerte, vida. Y obviamente, ya que hablamos de Tánatos y Eros, Escorpio también se asocia con lo sexual y con la circulación de los bienes. Por eso la casa 8 representa la herencia, ¿no? En la dinámica escorpiana, la pérdida de uno es necesariamente la ganancia de otros, dice Caruti. No tiene que ver con esta idea más evolucionada, si se quiere, del ganar-ganar, sino que para Escorpio, si se saca de acá, se pone acá. Entonces este perdió y este ganó. Luego vamos a ver que la energía escorpiana trasciende eso también, ¿no? Hay una incompatibilidad, dice Caruti, de la vida y la conciencia. La conciencia quiere combatir lo que la quiere dominar, el misterio de la muerte. Por eso se apega a las formas. Hay un apego sano y un apego no tan sano, ¿no? Hay un desgarre ante la muerte y la pérdida porque hay una sobreidentificación con las formas, con la materia. Es interesante ver que en realidad ahora la mala fama que Escorpio tiene más que ver con la actitud consciente que tenemos frente a las temáticas escorpianas, como la pérdida, la muerte, el desapego, pero no con Escorpio en sí. Lo vamos a ir desarrollando hoy a lo largo del encuentro. Bien. Otras palabras claves o temáticas típicas de Escorpio: deseo, apego, sufrimiento. Es un poco lo que les estaba diciendo recién. Esto es muy budista. Recuerden que Buda era de Tauro, ¿no? Y alcanza la iluminación en una luna llena en Escorpio. Es este eje que entiende que hay un apego que puede ser trascendente, que en la materia también está la salvación, pero la clave está en cómo me vinculo yo con eso. Y cuando le encuentro sentido a eso, entonces ahí paso hacia el siguiente signo, Sagitario, la flecha que da sentido, que me indica un sentido, que me orienta.
En Escorpio se reúnen los elementos que previamente debieron permanecer separados. Hasta Cáncer podemos decir, y por eso ahora cuando veamos la luna, la función lunar tiene el mismo funcionamiento, esa luna que tenemos es generar un espacio de contención donde afuera queda aquello que no me deja gestarme. Con Leo nace, con Virgo hay un entorno, con Libra hay un otro, con Escorpio aparece definitivamente, por vez primera de una forma definitiva, todo lo que el mecanismo lunar o todo lo que lo canceriano quiso excluir. Por eso es tan doloroso para la conciencia este signo Escorpio, ¿no? Se encuentra la vida en toda su crudeza, dice Caruti. Podría decir la muerte en toda su crudeza. Pero decimos que en la misma vida contiene el germen de muerte, ¿no? Bueno, acá saluda Jessy. Marte en Escorpio en casa 10. Gisela González. Qué bueno enganchar esto. Fer, Gisela, te quiero, es la entrenadora de perros más famosa del mundo. Es la que entrenó a Rotito. O intentó, por lo menos. Sería más fácil entrenarme a mí que a Roto. No me acuerdo tu carta. ¿Tenés algo en Escorpio vos, Gise? Bien. Bueno, continuamos. Bueno, esto de la mala fama de Escorpio, ¿no? Palabritas que le hacen mala fama a Escorpio. Control, apropiación, conflicto, ¿no? Pero en realidad Caruti nos dice que Escorpio es todo lo contrario. Escorpio es liberación, transformación y máxima vitalidad. Vuelvo a lo mismo. Las temáticas escorpianas son percibidas por la conciencia como controladoras, ¿no? Y conflictivas. Cuando eso se trasciende, aparece lo luminoso, sobre todo este arquetipo del sanador, del que sana a través del dolor. Esperemos que lleguemos a hablar de eso hoy. Esto tiene que ver entonces cómo me vinculo frente al misterio de la muerte, ¿no? Bueno. Esta idea de querer apropiarse escorpiana, posesiva, que es una palabra que se usa mucho para Escorpio, tiene que ver con quererse apropiar de lo desconocido para tranquilizarse. Porque hay algo, un misterio, cuando me aferro a la vida, que me excluye. Ese misterio es el misterio de la muerte, que en realidad es vida, pero no lo puedo ver. Bueno, la conciencia va a separar y ve en los extremos aquello que no puede comprender. La fusión de esas dos cosas, eso es Escorpio. E implica una destrucción de las dos cosas. Es el momento culminante del equilibrio. Se alimentan el uno al otro, se da una transferencia de energía tan fuerte que hay una muerte, pero un renacimiento de una tercera cosa, si se quiere. En este sentido, la otra gran palabra de Escorpio es también el control. Controlar fuerzas que percibimos como oscuras, y por eso hay un vínculo muy estrecho entre Escorpio y el psiquismo. El psiquismo para Freud, o lo inconsciente para Freud en realidad, es el lugar oscuro donde están los contenidos reprimidos, y la sombra para Jung, porque para Jung el inconsciente tiene lugares luminosos, llenos de herramientas, y un lugar más oscuro donde sí hay cuestiones reprimidas, de esta vida, de otras, de los antepasados, etc., que es el arquetipo de la sombra. Así que Escorpio también es la sombra. Bueno. La sexualidad escorpiana, ¿por qué Escorpio y la sexualidad? Porque en el apareamiento, en el celo, en la lucha a muerte por perpetuar la especie, incluso en el sacrificio del macho en algunas especies, está esta pulsión de muerte, este tánatos que está dentro de la vida. Escorpio también es esto, por eso se lo percibe tan jodido, digamos. Pero bueno, la vida en Escorpio se comprende a sí misma, dice Caruti. Y aprende a ordenar sus niveles sin disociarse. El Escorpio que trasciende es el que ordena sus niveles sin disociarse. Lo biológico, lo psíquico, lo mental y lo espiritual. Bueno, toda esta temática, que en Escorpio, en un sol en Escorpio, en un sol en casa 8, o en los planetas personales, cuando están fuertes, ¿no? Venus, Marte, Mercurio, escorpianos, hay cuestiones que están muy identificadas. Entonces en Escorpio todo esto que números se da es lo que la vida es. Es el color de los lentes con los que se ve la vida. Ahora, ¿qué pasa con el ascendente en Escorpio? Cuando sabemos que el ascendente son cualidades que están en mí, que no veo en mí, que las proyecto en otros, que se genera destino, dice Caruti. Entonces las situaciones que vivo, y estas son palabras mías, ¿no?, de Caruti, las decodifico desde estos lentes con este color y lo vivo así.
pero no me doy cuenta que están en mí, o no me doy cuenta que tengo puestos los lentes, digamos. Entonces, vamos al ascendente. ¿Cómo va a ser el medio ambiente de un ascendente en Escorpio o de Plutón en casa 1? Porque Plutón es su regente y todo planeta en casa 1 tiene algunas funciones, digamos, tiene algunas funciones o algunas cualidades o algunas cuestiones que están presentes del ascendente. Dice acá, Fer, el ascendente en Plutón. Quedó pendiente de lo de Roto, no seas chanta. Dice, nada, está Roto, pobre. Me mira porque lo estamos nombrando. Bueno, ¿cómo es el medio ambiente de una persona que tiene ascendente en Escorpio? En general va a vivir situaciones donde se manifiesten estas fuerzas básicas, vida y muerte, dolor, sufrimiento asociado a la muerte, pero acuérdense que el dolor es una prerrogativa del ser humano, es parte del ser humano, de esto hablaba Buda, el sufrimiento es instalarse en el dolor. El ascendente va a vivir situaciones de dolor, las va a sufrir, va a estar vinculadas a la muerte, va a tener la intensidad del deseo en el ascendente en Escorpio. Es muy fuerte, pero se disocia, no entiende que tiene ese deseo, le tiene miedo a su propio deseo, a su propio anhelo de poder, y no es consciente de que manipula tiene una connotación negativa, el que manipula va en contra del otro, ¿no? Pero claro, en realidad ese poder que puede generar en el otro el cumplimiento del deseo propio, cuando no está iluminado es manipulación y control. Que vamos a ir desarrollando qué sentido tiene todo esto en un ascendente en Escorpio. Caruti dice, nada de lo humano me es ajeno. De lo humano, de lo más oscuro de lo humano. Porque hasta ahora venimos con signos que, bueno, obviamente tampoco le es ajeno a otras cuestiones humanas. Pero lo que solemos relegar, que es lo que Jung llama la sombra, los aspectos más oscuros o reputados de oscuros, también le son propios a Escorpio. Y Escorpio ve eso también en la humanidad. Por eso Caruti dice, nada en lo humano me es ajeno, porque tampoco me es ajeno lo peor de la humanidad. Escorpio esto lo entiende. Y lo convierte en energía, en poder, en completud. Porque si acepto mi parte más oscura estoy completo. Esa es la vibración alta de Escorpio. Pero ¿qué pasa en un ascendente hasta que lo integra? Bueno. Va a presenciar antagonismos aparentemente irreconciliables entre quienes nos rodean, entre él mismo y otros, en los grupos, en las parejas. Hay una tensión interna y una tensión en el afuera. Pero esta tensión que vive Escorpio todo el tiempo es para que se despierten cualidades latentes, como en todo ascendente. Tengo vivencias que me llevan a despertar cualidades latentes, a las que quizás le tengo miedo por cómo las vivencié por primera vez. Va a pasar mucho en el ascendente en Escorpio que se encuentren en vínculos de los que no se sabe proteger. Hay una temática en Escorpio, sobre todo a raíz de la madre, esperemos que llegue a hablar de la luna hoy, es uno de los capítulos más largos de Caruti y es muy complejo hablar de Escorpio, hasta pensé en hacerlo en 2 veces. Si veo que hoy no llego, la semana que viene volveremos a ver Escorpio. Ascendente vamos a ver seguro, pero no sé si llego a la luna. Hay toda una temática con el deseo, cuál es mi propio deseo, cuál es el deseo del otro, y hay una confusión. Y hay un doy y pido, pero no pido y las cosas no están claras. Hay una imposibilidad de poner límites, entonces es común que haya vínculos en los que el ascendente en Escorpio sienta que no se puede proteger porque no puede poner límites. Sin embargo, estas personas intensas que lo rodean son una proyección de su propia intensidad inconsciente, una intensidad de la que no pueden hacerse cargo, al menos en una primera mitad de la vida. Con el tiempo, la integración del ascendente lo que implica es hacerme cargo de mi propia intensidad emocional. Intensidad en todos los niveles, sobre todo emocional y sobre todo en este caso en la luna, en Escorpio. Entonces va a haber mucha pelea y discusión, celos vinculados a la posesividad, odio, ¿no? Pero al mismo tiempo deseo, es decir, hay atracción y deseo por aquello que al mismo tiempo odio. Y hay que ver qué tan consciente el ascendente es de esta dinámica en su interior. Otra cuestión que también lo hace vivir intensamente todos los aspectos de la humanidad tiene que ver con los padecimientos, con enfermos físicos. Estamos hablando de personas que rodean, cómo es el ambiente de esta persona, ¿no? Personas con grandes padecimientos, enfermos físicos o con algún conflicto psicológico. La presencia de la muerte, dice Caruti, ¿no? De una o de otra manera, real o simbólica, la muerte está presente, la pérdida está presente.
Probablemente asistan en forma totalmente casual a la muerte de otras personas, incluso a suicidios. Yo creo que es un poco extremista esto, pero bueno, les cuento lo que dice Caruti en el libro, ¿no? Son experiencias difíciles de asimilar, pero que lo llevan, como decimos, a despertar cualidades latentes. Por eso, ¿cómo sería el aspecto de una persona con este ascendente? Para algunos astrólogos el ascendente habla de cómo se ve la persona físicamente o a través de su actitud corporal. Hay una ambivalencia, digamos, entre un aspecto atemorizado o un aspecto desafiante. Tienen miedo porque le tienen miedo a su propia intensidad, por ende la intensidad que perciben del entorno, o desafían porque los opuestos son complementarios y en esta idea taoísta, si se quiere, son lo mismo. Desafío porque es como el perro que está acorralado, que uno lo ve con miedo y lo ve con la cola entre las patas, pero en algún momento te tira el tarascón. Es decir, las dos actitudes son dos puntas de la misma cuestión, de la misma soga. Se lo puede percibir como ingenuo en relación a la intensidad. Un sol en Escorpio entiende lo que es la intensidad. El ascendente en Escorpio se muestra de alguna manera ingenuo frente a esto. Entonces lo vamos a ver retraído y defensivo, pero también con ataques intrépidos. ¿Qué va a pasar con las personas del entorno? Nuevamente, se va a sentir atraído o perseguido, este es el tema de la persecuta, la sospecha, lo oculto que hay detrás, lo escorpiano, ¿no? Por personas con una intensidad emocional fuerte, por personas conflictivas. O de una forma más luminosa, si se quiere, se van a ver atraídos por personas magnéticas, poderosas, controladoras, llenas de energía vital, psíquico-mental, que son desafiantes. Se van a ver atraídos por este tipo de personas. Son los dos polos. Tiene que ver con esta cosa del poder del oscuro, ¿no? Hay que ver cómo se manifiesta para que sea luminoso o no. Probablemente también se le presenten personas que vengan a despertar su intensidad sexual, ¿no? Que en general para un ascendente en Escorpio inicialmente está connotada como oscura y como perturbadora. Toda esa cosa oscura de la sexualidad, pero que en un ascendente en Escorpio está de una forma muy manifiesta, aunque latente, hasta que se vaya despertando. Todo lo que a mí me cuesta despertar porque lo reprimo, por el motivo que sea, las primeras veces que sale de una forma exacerbada. Con la sexualidad en este caso sucede lo mismo. Así que se le van a presentar, dice Caruti, personas que van a potenciar su nivel de pasión, pero siempre con una carga conflictiva y tanática, ¿no? De Thanos, que es donde la muerte o donde la autodestrucción de alguna manera está presente. Así que va a haber amores imposibles, se va a hacer parte de triángulos amorosos, bueno, sufrimientos amorosos a morir porque sienten muy intensamente. ¿Qué pasa con el deseo para el ascendente en Escorpio? El deseo para el ascendente en Escorpio se revela como el deseo del otro. La potencia de una personalidad o el magnetismo de algún individuo, como decimos, atrae de forma irresistible y ahí, en esa atracción, que eventualmente puede llegar a ejercer el ascendente en Escorpio si lo integra. Pero primero le va a pasar que se va a ver atraído por una persona y se va a perder en esa persona. Se va a sentir alienado por el deseo ajeno. No va a entender o va a confundir que el deseo del otro es el deseo propio. Eso facilita la manipulación, pero también puede ser de una forma luminosa un magnetismo. Que esta persona primero va a ver en otros y con el tiempo va a descubrir en sí mismo. Va a resultar magnética para otras personas. Bueno. Hay una cuestión en el ascendente en Escorpio que tiene que ver con lo posesivo, pero con poseer energía. La materia también es energía, por eso Escorpio se asocia con lo valioso, con el dinero, como un medio de poder, es decir, de tener la capacidad de. El dinero como energía, por eso la casa 8, que es la casa de Escorpio, se suele vincular con estas cuestiones. Plutón también. Plutón, que es Hades, el dios del infierno, era el dios más rico, el dios de la abundancia, porque bajo la tierra, que es donde estaba el Hades, están los minerales y los metales preciosos. Así que va a haber una cuestión de querer poseer energía. Querer la energía sexual, la energía psíquica, la energía material a través del dinero sobre todo. Quiere tener disponible
la energía, quiere una energía infinita, por eso acumula más de lo que puede en realidad utilizar, ¿no? Por eso también va a admirar a las personas respecto a la energía psíquica que tienen esa capacidad de descubrir secretos y la van a admirar. Van a admirar a esas personas que se imponen y que controlan, que disponen de las energías de los otros. Lo complicado de Escorpio, si se quiere, la mala fama, tiene que ver con el mal uso de esta energía, que puede ser una energía muy poderosa, muy iluminada, muy sanadora, como vamos a ver, espero que lleguemos. El dolor es otra temática en el ascendente en Escorpio. Hay presencia de dolor, pero no es que este ascendente tenga que sufrir más que cualquier otro ser humano, sino más bien que debe estar en contacto con el dolor, porque el gran don de Escorpio es transitar las situaciones de dolor, acompañando a otros en esas situaciones de dolor, viendo lo luminoso ahí, viendo lo que van a hacer, como luego de todo parto doloroso, una nueva vida. Tienen una intensidad emocional muy grande, lo que hace que el proceso de integración de este ascendente suele ser un poco más largo y más oscilante, desplegarse su energía escorpiana que otros ascendentes, pero esto siempre va a estar condicionado por el resto de la carta, ¿no? Cómo esté dispuesta el resto de la carta. Pero lo interesante o lo importante de este ascendente es que hay que experimentar los distintos lados del dolor. Va a sentir dolor, va a generar dolor, va a ser lastimado y va a lastimar. Y se va a tener que enfrentar al miedo que el poder de lastimar al otro, el miedo que genera darse cuenta que se tiene el poder de lastimar a otros, ¿no? Aunque sea de forma inconsciente. Para el ascendente en Escorpio es toda una temática de esto, mientras que para Escorpio es algo más familiar, si se quiere. Bueno, quiero hablar de la luna. El camino de la curación. Gran temática escorpiana, y el Escorpio que vibra alto es un Escorpio que es sanador, es un Escorpio que está asociado, si se quiere, con el chamán, ¿no? Es ese personaje que tiene un contacto con esa segunda realidad, más allá, mundo de los muertos, mundo de los dioses, dimensión alternativa, llámenlo como quieran, pero este personaje sanador viaja a esa segunda realidad, o llámenla como quieran, a buscar la medicina, se dice, ¿no? Y vuelve, y te acompaña en un proceso doloroso, pero sanador. Esta es la vibración alta de Escorpio, ¿no? Escorpio se ve atraído hacia lo oscuro, suele identificarse con ello, ya sea que lo determine por esa identificación o incluso lo determine por combatirla, es decir, eso está mal. Bueno, eso también es Escorpio, a veces nos definimos por oposición. Va a tener también Escorpio cualidades de observación, de indagación, de comprenderse a sí mismo y comprender al otro, es decir, Escorpio ve lo oculto, ve lo escondido, por eso está asociado a los psicólogos, de la posibilidad de ir al inconsciente a buscar aquello que está ahí, pero que la persona no sabe que está ahí. Escorpio puede, por eso Escorpio también puede ser un buen detective si se quiere, ¿no? Bueno. ¿Cuándo comienza el cambio? Bueno, en el ascendente en Escorpio. Cuando esta persona trasciende la ansia de acumular energía material, psíquica, etc., y se da cuenta que el sufrimiento es la forma en que me vinculo con esto, y quizás esto más de la luna, pero también cuando empieza a identificar el propio deseo y puede poner límites, el ascendente se va desplegando y se comienza a dar un cambio y se comienza a convertir en el curador, primero de sí mismo y todo ese dolor que sintió, y luego de los demás, acompañándolo, como decíamos, desde la figura del chamán. Caruti dice que Escorpio es un experto en el dolor. Entonces, conforme vaya desplegando el ascendente, se vaya desplegando el ascendente en Escorpio, se van a encontrar formas cada vez más sutiles, menos mecánicas de curar, que incluyen la crudeza propia de la vida, pero sin cohibirme frente al gran misterio que la muerte alberga, ¿no? Es decir,
cada vez se va volviendo más sutil y más ajustadita esa capacidad de sanarse a uno mismo y al otro frente a estas situaciones que nos generan tanto dolor, que son sobre todo cuestiones de pérdida y muerte, ¿no? Son cuestiones que escapan finalmente al control. Entonces Escorpio, que quiere controlar, cuando trasciende ese control, finalmente controla, si lo quieren poner de esa manera. Entiende, por último, el ascendente en Escorpio, que el verdadero curador es la vida misma. Entregarse a la acción de todas las y se entrega a la acción de todas las fuerzas que finalmente lo trascienden. Ese misterio que Escorpio puede ver, lo oculto, igual es incomprensible. Y Escorpio confía en eso. Ese Escorpio que desconfía, en realidad confía en que el verdadero curador es la vida misma. Entonces ahí se empieza a fluir hacia la energía sagitariana, porque si hay una palabra que es sagitariana, que es el signo que le sigue a Escorpio, es yo confío, todo va a estar bien, no pasa nada, ¿no? En el extremo tampoco está bueno. Pero en Escorpio no se da como un problema, decíamos al comienzo, filosófico-religioso, sino que Escorpio entiende que es la trama misma con la que se teje la existencia. Hay una figura que utiliza Caruti que dice Escorpio se ve luminosamente cuando se ofrece como alimento para otros. Y esto ahora me va a llevar a hablar, creo que voy a tener tiempo, un poco de la luna, porque tiene que ver con la madre que se alimenta del hijo o el hijo que se alimenta de la madre, vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué significa que Escorpio se ofrece como alimento para otros? Es decir, se ofrece como fuente de energía disponible. ¿Vieron cuando las abuelas o las mamás nos curaban el mal de ojo? Una cosa media ritualesca, mistérica, sanadora, escorpiana si se quiere, que de golpe se quedaban medio con el dolor de cabeza que teníamos nosotros. Bueno, así funciona un poco Escorpio. Escorpio sabe, o es un canal, o sabe que a través de su cuerpo se va a manifestar o se va a poder sanar a la otra persona y se va a prestar como alimento energético si se quiere. Y luego se va a recuperar, se va a transmutar a sí mismo, ¿no? Por eso su piedra es la amatista, el color violeta, etc. Todo lo que tiene que ver con transmutar una energía pesada, densa y convertirla en algo más sutil. Como puede ser que es lo que haga un abuelo o una madre cuando nos cura el mal de ojo. Pero funciona como alimento para otros, ¿no? Al menos de forma transitoria. Y dice Caruti, el trabajo de purificar comprometiéndose con todo el ser se da en distintas escalas, allí donde se produce la curación. Dicho en términos más precisos, la curación, en tanto transformación, es siempre un proceso de transferencia de energía. De allí que la pérdida del miedo a la entrega necesaria para que la transferencia se produzca y la adquisición de maestría en este proceso parecen ser los trabajos profundos para este ascendente. Perder miedo a eso. Uno que ve de ese curar el empacho, curar el mal de ojo, que me voy a enfermar yo, pero no, es parte del proceso. Confiar en eso es parte del aprendizaje de este ascendente. Esto es lo que hace cualquier psicólogo en definitiva cuando se ofrece como pantalla para que el paciente proyecte, haga la transferencia, ¿no? Y pueda resignificar las imágenes. ¿Qué pasa con los padres del ascendente en Escorpio? No sé si irme directamente a la luna, me parece que me voy directamente a la luna para hablar un poquito de eso, pero porque sobre los padres vamos a hablar de alguna manera con la luna, así que vamos para la luna. Si tenés la luna en Escorpio, o la luna en la casa 8, o Plutón en la casa 4, o Escorpio también en la casa 4, hay cuestiones de acá que te pueden resonar, y si no tenés nada de esto y te resuenan, bienvenido sea también. Escorpio está muy lejos de esta idea lunar de protección emocional. Es casi como las antípodas. Acá aparece todo lo que fue excluido, sobre todo estas cuestiones de muerte y pérdida, ¿no? Todo lo canceriano. Es decir, conecto con la máxima intensidad de la vida, donde también aparece la muerte. Bien. Escorpio va a transformar aquello que lo protege dejándolo morir, para que nazca una nueva forma. Por eso es doloroso. Ahora, ¿en qué se basa la luna en este sentido? ¿En qué se basa la luna en Escorpio? Escorpio entiende que hay
o la luna en Escorpio percibe que hay una cercanía enorme entre lo que nutre, lo que da afecto, lo que protege, lo que da vida, porque es la luna, pero como está en Escorpio, todo eso que me da afecto, me nutre, me protege y me da vida, también me representa la muerte, la destrucción, el dolor. Entonces, lo que me nutre y me da amor, también me lastima y me mata. Caruti da el ejemplo de los hámsters en cautiverio, que muchas veces las madres se suelen comer a las crías, entonces uno tiene que estar atento y mientras las va teniendo, las va separando. Y él dice que un día llegó y encontró que la madre se había comido a todos los cachorros, o a todos los hámsters, y ve que hay uno que sobrevive, ve ahí como acerrín que se mueve. Entonces lo rescatan, les costó mucho darle de comer, y cada vez que comía es como que el animal se asustaba. Es decir, lo mismo que le representaba la nutrición y la capacidad de sobrevivir, el alimento, era lo que lo aterraba. Y esto es un poco la temática que subyace bajo esta luna, que es una como de las más... O sea, yo les voy a ser sincero, yo estaba armando este encuentro y me fue difícil. Tengo una familia muy escorpiana, mucha gente con mucho escorpio, un hogar escorpiano, y yo leía estas cosas y me costó mucho, les digo, me consumió mucha energía, literalmente. Bien, esta ambivalencia, la palabra ambivalencia va a ser algo muy presente en esta luna escorpiana. Una ambivalencia demasiado intensa en la experiencia de lo cotidiano. Entonces, ¿qué patrón de conducta voy a desarrollar frente a esta percepción que tengo de la vida donde lo que me hace bien también me hace mal? Y empecemos por la madre, entre comillas, lo que represente la función materna. Caruti insiste que en general en esta luna siempre es una cuestión femenina, pero bueno, en última instancia, si es una figura masculina, es porque es percibida por algún motivo como algo femenino. Pero bueno, ya sabemos, ¿no? El hogar o cualquier persona, el hogar en sí o cualquier lugar que cumpla ese rol de madre va a tener estas cualidades. Sirve como imagen el momento prenatal, dice Caruti. El feto ya no tiene lugar en el útero, tiene que nacer. De pronto el útero se convierte en un encierro mortal. Si no nazco, muero. De vuelta, lo que me nutrió, lo que me contuvo, ahora me representa la muerte. Esto nos pasa a todos, evidentemente, todos tenemos Escorpio en la carta, pero la imagen ayuda a entender cómo vamos a ir construyendo esta idea de cómo se vincula emocionalmente la luna en Escorpio. Entonces emerge a lo desconocido. Prefiere quedarse en un lugar que le representa nutrición y al mismo tiempo muerte que alejarse a lo desconocido. Vamos a desarrollar esto más adelante. Bien. La madre, entonces, o quien cumpla esta figura, va a tener un inusual poder, una inusual intensidad. Y se va a establecer un vínculo entre el niño o niña con luna en Escorpio, un vínculo de absorción fusionante, dice Caruti. Vamos a ir desarrollando esto. La máxima ambivalencia se le va a dar a este chico entre ser todo para la madre, porque hay una absorción fusionante, para la madre, para la familia, para el clan. La luna en Escorpio se entiende muy bien también, como vamos a ver ahora, desde la idea de la mafia, ¿no? Yo te doy todo, pero está implícito que vos me tenés que dar todo a mí. Soy todo para mi madre, pero en ese ser todo para mi madre, familia o clan, pierdo toda identidad propia. Sobre todo en relación al deseo. ¿Qué deseo yo? En el caso veíamos de la luna en Aries, mamá desea algo para mí, es ese objeto puntual. Y yo tengo la posibilidad de pelear y decir que no por esa madre deseante. En la luna en Escorpio, ¿y por qué también la vinculo con Aries? Porque bueno, su regente es Marte, y el primer regente de Escorpio hasta que se descubrió Plutón también era Marte. La madre del niño con luna en Escorpio no es que desee algo puntual para el niño, sino que el niño es el deseo. Desea al niño. Y lo vamos a desarrollar ahora, pero esa es una gran diferencia. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál es mi deseo si soy deseado por mi madre y para sobrevivir y ser querido
tengo que cumplir con el deseo de mi madre, pero es un deseo que no es explicitado, como en el caso de la luna en Aries. Entonces es complicado porque no sé cuál es el deseo. Soy todo deseado por mi madre, con todas las implicancias que eso tiene. De ahí también esta dificultad que tiene el ascendente en Escorpio de poner límites. Así que la única manera que tiene, como no sabe poner límites, de protegerse frente a esa madre deseante, que sabe lo que hay que desear, es replegarse. Así que hay un doble movimiento. Es absorbido por la madre, pero al mismo tiempo se repliega para no ser absorbido. No dice que no, no pone un límite. Y esto se ve mucho en algunas personas con esta luna, que son personas que te atraen, pero al mismo tiempo vos sentís que no podés llegar. Todas las lunas de agua se refugian en un mundo acuoso interior fantástico, ¿no? En Cáncer es una laguna apacible, en Piscis es un gran océano arquetípico, en Escorpio es como un pantano, ¿no? Es un lugar al que nadie va a poder llegar nunca. Eso es lo que se dice, es que la luna en Escorpio, ¿no? Cuando se refugia y se va hacia adentro. Entonces hay un lugar al que no vas a poder llegar, porque es la manera que tienen de protegerse de esa madre deseante que lo aliena, que no le permite conectar con su propio deseo. Ese deseo absorbente de la madre lo vacía. La contracara entonces es la sustracción. Es la única manera que tengo, me abstraigo, me alejo. Pero, para que no me tomen por completo, pero eso no es poner un límite, me sigo quedando de alguna manera. El niño entonces, frente a esta dinámica, no ha podido emerger del estado de fusión de la madre. Es como si siguiera en el útero. Es propiedad de este mundo deseante, no es simplemente la familia, decíamos, es el hogar, es el clan. El niño que tiene esta luna en Escorpio es propiedad de este mundo deseante, ¿no? Él es ese deseo y no existe la posibilidad de decir que no. Entonces va a haber, como dijimos al comienzo, una asociación cruzada entre lo nutritivo y lo destructivo, ¿no? Se protege de lo que necesita, porque está connotado como tóxico. Es decir, la luna en Escorpio va a querer protegerse de algo que en realidad necesita, porque lo va a ver como tóxico. Pero también va a pasar al revés. Fíjense qué jodido, todas las lunas son jodidas, pero fíjense esto, ¿no? Lo intoxicante es percibido como nutritivo y necesario. Me alejo de lo que necesito porque lo percibo como tóxico y me acerco a lo tóxico porque lo percibo como necesario. Hay que encontrar los colores dentro de esta dinámica, no todos se les da de la misma manera, pero resulta interesante, ¿no? Bien, a ver. Caruti habla de la mirada de las personas con luna en Escorpio. Dicen que es alguien que parece observar el mundo intensamente, escondido detrás de sus propios ojos. Está linda esa imagen. Cuéntenme si tienen tienen a alguien conocido así o si son con alguna de estas cualidades, ¿no? Bueno, acá lo del interior imaginario que les decía. Bueno. Asociaciones, toda la luna tiene una asociación afectivizada que se convierte en una reacción o un mecanismo. ¿Qué quiere decir esto? No los quiero aburrir, pero es decir, hay vivencias intrauterinas o de la infancia que quedan asociadas como afecto. Esto es el afecto, como venimos viendo en todas las lunas, ¿no? Entonces, para tener ese afecto, yo voy a tener ciertas reacciones, ciertos mecanismos, ¿no? Y va a dar algunos casos concretos, me pueden ir contando si quieren, si les resuena alguno de estos. En la vida intrauterina dice que la madre probablemente va a experimentar ambivalencias entre la alegría de esperar un hijo y la presencia simultánea de la muerte. La muerte está presente durante la gestación del niño que van a nacer con luna en Escorpio. Puede ser que alguien cercano haya muerto,
puede ser que la madre esté sufriendo o experimentando algún dolor, o esté deprimida, o que haya mucho conflicto, que haya pérdidas dolorosas, que haya intentos o fantasías de autodestrucción, hablábamos del suicidio anteriormente. Puede ser que haya habido un hermanito que murió y la madre geste con miedo a que este bebé también muera, o se ponga en juego la fantasía de perder el bebé, o incluso que el nene literalmente nazca en un útero donde ha habido muchos abortos, un útero cargado con energía de la muerte. Independientemente de que la persona lo sepa o no, esto se da porque se registra a un nivel inconsciente, dice Caruti. Eso antes de nacer. ¿Qué pasa cuando el nene nace? Va a estar siempre al lado de mamá y esto va a estar asociado con ser querido y ser necesitado. Pero siempre esa convivencia, esa cercanía con mamá está vinculada con el dolor, con el conflicto, con la presencia de la muerte. Es como decir, para ser querido tengo que fumarme todo esto. Esa es la forma, o lo que va a ir afectivizando, ¿no? Cargando de afecto quien tiene la luna en Escorpio. Siempre va a haber una atmósfera psíquica de dolor y el niño siempre va a estar pendiente de esta madre. Hay un ida y vuelta en esta absorción. El niño quiere ser querido y con esta luna es lo que tiene que vivir, dice la astrología. Por eso puede ser que la madre haya padecido graves enfermedades, de vuelta a intentos o fantasías de autodestrucción, o la explicitación del deseo de morir, que el niño escuche mucho decir esto, el niño con luna en Escorpio, ¿no? Y la manifestación más literal de todos, la muerte temprana de la madre. Como que yo pienso un poco en mi hermano que tiene luna en Escorpio, y mi mamá murió a los 23 años de mi hermano. Que sí, si no me equivoco, o 25. ¿Es temprana, no es temprana? Bueno. Pero bueno, él tiene esa luna, ¿no? Hay una fantasía de fusión en el niño. Él no se percibe a sí mismo como un ser autónomo, ni por su familia. Y esto es compartido a nivel inconsciente con la madre. Entonces, la persona adulta le va a atribuir esto a algo externo a él, ¿no? No me dejan crecer, me decían lo que tenía que hacer, pero está en él, es un juego de proyecciones. Otra cuestión respecto al padre tiene que ver con que es el arquetipo también, esto Caruti no lo dice y me llamó la atención, pero es el arquetipo de la madre terrible, es una madre que devora y que es necesaria para la gestación, pero en ese devorar no permite que el niño se despliegue, que el niño despliegue todas sus facultades y se desarrolle. Y esto es acompañado por una figura de un padre que no puede poner límites a esa sensación de que soy todo para mi mamá y mi mamá es todo para mí, o un padre directamente ausente, ¿no? Esto puede pasar en las lunas en Escorpio. Bueno, la imagen típica también es una madre sobreprotectora que sabe lo que el hijo necesita, que sabe lo que debe desear, ¿no? Me gusta ese juego de palabras. Se anticipa, lo sofoca, el niño no tiene oportunidad de descubrir lo que quiere, lo que necesita, lo que desea. Y esto le va a traer una serie de complicaciones, si se quiere, o de dinámicas, no lo vamos a llamar complicaciones, de dinámicas a la hora de vincularse, ¿no? Va a experimentar un deseo independiente o no autorizado, es decir, de pronto desea algo que no tiene que ver con mamá o que mamá no lo autoriza, y a él le va a resultar terriblemente peligroso. El primer contacto con ese deseo va a ser percibido como algo amenazante y es algo a superar para esta luna. Como decíamos, aquello que da al mismo tiempo quita para esta luna. Caruti dice, las madres de estas lunas dicen el nene no me come. ¿No? El nene no come, no, el nene no me come. Hay una cuestión ahí, es interesante esa frase, ¿no? El patrón de esta luna destruye a quien está recibiendo. Destruye al que está recibiendo, porque van a ver que en esta dinámica afectiva, ya sea de la madre, del clan, luego de la pareja, ¿no? Hay un dar y un recibir constante, pero saco de un lugar para poner en otro, y cuando saco duele, ¿no? Y ahora espero poder llegar a desarrollar toda esa idea. Puede ser que esta madre sea percibida como la madre araña que te atrapa
y no te deja crecer, la madre devoradora, o la madre pelícano, dice. Que los que tienen esta luna, al convertirse en madre, si es que desean ser madre, porque habiendo, me dice Laura ahí, fuerte. Bueno, vos tenés el ascendente en Escorpio, Lau. Ahora vamos a hablar recuerden a los que están viendo que nos podemos ir para el Zoom luego. ¿Cuál es la dinámica de la madre pelícano? Bueno, ¿qué hace la madre pelícano? Alimenta a los hijos y cuando no consigue alimento, el pelícano tiene un buche grande, ¿no? Entonces, él pone a la cría dentro de su buche para que coman y cuando ahí no hay comida, porque la madre por algún motivo no consiguió, los pajaritos, los pelicanitos le empiezan a comer digamos, los órganos internos para alimentarse, ¿no? Entonces la madre pelícano no lo permite. ¿Por qué? Porque vengo de una madre tan absorbente que si decido ser madre, porque no quiero ser como era mi mamá, termino sacrificándome, dándolo todo, ¿no? Se abre en el pecho, dice Caruti, por la madre pelícano, con su propio pico para dejarse comer por sus crías. En este sentido lo que podemos decir es que la luna en Escorpio se deja devorar por lo que ama. Es fuerte. Ese dejarse devorar implica, digamos, no conectar con el propio deseo. Porque si el deseo es vida y no conecto con el deseo, entonces muero, me dejo devorar por quien me ama. ¿Qué pasa con la dinámica del clan? Bueno, la luna en Escorpio se va a identificar con el deseo del clan. Desear otra cosa es perder la intensidad, es perder el cariño del clan, es quedar suspendido en el vacío de la diferenciación. Le cuesta mucho a la luna en Escorpio diferenciarse, ser distinto a ese clan. Es mucho más peligroso y mortal eso que quedarme y perderme. En todo caso, quedarse también implica la muerte para esta luna, aunque no lo sepa. Este tipo de familias son el nosotros somos o nosotros hacemos las cosas así. En mi caso, ¿no? Como se suele decir, bueno, una billariada, ¿no? Algo que hace un billar. Los billar somos así. Bueno, esa cosa clánica es escorpiana. Por eso lo decíamos antes que es fácil asociarlo con la mafia. Para ser querido tengo que ser idéntico a los demás y hacer todo aquello que se debe hacer y desear. Si no, no experimento esa identificación afectiva con mi clan y yo quedo sin identidad porque mi identidad es la identidad del clan. Este es el gran desafío de la luna, digamos, ¿no? Quedar afuera implica la muerte. Siento un vacío, pero este núcleo no acepta las diferencias, entonces no puedo diferenciarme. Esta es, dice Caruti, la estructura de la mafia. Te damos todo, pero a cambio me das todo de vos. Fuera de este clan no sos nada. Y esto se traslada luego a los vínculos. Yo doy todo, pero te exijo que me des todo a cambio. El afecto es imaginado por la luna en Escorpio como fusión total. Atenti con esto, porque te doy todo, pero te exijo todo, es implícito. No se habla de esto. Yo no te pido lo que quiero, pero vos me das, y yo te doy cosas, y que quizás no son las que vos deseas, pero te las estoy dando, y eso implica que vos me des cosas a mí. Es bastante como retorcido. Por eso se dice que se manipula, ¿no? Da lo que no se pide para así obtener lo que nunca se vio obligado a pedir. Repito, da lo que no se pide para así obtener lo que nunca se vio obligado a pedir. Él siente que si pide algo, o que si alguien le da, queda comprometido a dar todo a cambio. Hay un acuerdo tácito a nivel inconsciente de intercambio en todo vínculo afectivo. Ahora, ¿qué pasa? La única manera que esta persona tiene de no entrar en ese juego de que si te doy esto te tengo que dar todo, o si me das esto te tengo que dar todo, es abstraerse. Por eso hay como una toma de distancia muy fuerte, por el miedo al propio deseo. Hay una afectivización de la idea de que si me dan, tengo que darme por completo. La luna en Escorpio necesita desandar de alguna manera ese camino. Bueno, vamos a dejar acá. Si a alguien le interesa profundizar en esta temática, me puede pedir el apunte que tengo preparado o el libro de Caruti, si lo quiere leer desde Caruti.
no hay ningún problema. Les cuento, ya saben que nos vamos para Zoom ahora a ver dónde está Escorpio en tu carta natal. Así que si ya estás en el grupo, ahora te mando el link por el grupito de WhatsApp, y si no estás, escribime que te paso el link y te sumás. Esto lo hacemos todos los martes. Les recuerdo también que vengo haciendo un vivo antes de que lo voy a mover de horario. Venía haciendo 8:30, pero lo más probable es que se pase para las 7 de la tarde. En ese vivo, que es en la Casa Transpersonal, que es este otro proyecto que tenemos con un grupo de amigas, hablamos de las emociones, en un vivo cortito. Hoy hablé del enojo, pueden ir a verlo. En breve, en unos días, estaré subiéndolo también a mis redes. Ahora está en el Instagram de Casa Transpersonal. Y después también, cuando termina, nos vamos a un Zoom y generamos un grupo de encuentro para hablar de cualquier cosa, no necesariamente del enojo, así que los invito. También les cuento que el martes hay una clase gratis de tarot, porque empieza un curso de tarot, así que si se quieren sumar, me escriben, vamos a ver el tarot transpersonal, arquetipos, inconsciente colectivo, simbología, etc. Los invito. Y bueno, parece que se vienen los fogones presenciales los días miércoles, así que también les voy a estar contando por si se quieren sumar y se quieren acercar. Les mando un beso gigante, nos vemos ahora con un montón de ustedes en el Zoom, y los que no se sumaron nunca me piden el link. Les quiero mucho, siento mucha gratitud y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.